Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que es de verdad fundamental para entender la fe, no como si fuera un montón de reglas, sino como una experiencia que nos transforma por dentro. Hablaremos de la diferencia entre dos pactos que definen dos formas completamente distintas de vivir la espiritualidad. Y para arrancar, lancemos una pregunta que es la base de todo. ¿Qué significa realmente el Evangelio? Para muchos la respuesta puede parecer bastante clara, pero ya os adelanto que la perspectiva que vamos a explorar hoy, a lo mejor le da una vuelta completa a esa idea. Porque, seamos honestos, ¿verdad? Para muchísimas personas, la experiencia con la fe ha sido más bien como una losa. Se ha visto como un sistema de prohibiciones, un no detrás de otro, o como un perfeccionismo agotador que es imposible de alcanzar. Para algunos, incluso ha sido una fuente de manipulación, de abuso, reduciéndolo todo a una simple estrategia para no ir al infierno o a una lista de cosas que hacer para ganarse la salvación. Y aquí es donde la cosa se pone interesante y quizá un poco chocante. La fuente en la que basamos este análisis afirma lo siguiente: caer de la gracia no tiene nada que ver con cometer un pecado. Esta idea, claro, choca de frente con lo que muchos hemos oído siempre y nos obliga a preguntarnos, entonces, si no es pecar, ¿qué es exactamente caer de la gracia? Bueno, pues para encontrar la respuesta, resulta que la propia Biblia nos da una clave increíble. Nos cuenta una historia, una alegoría que usó el apóstol Pablo para que viéramos la diferencia entre estos dos caminos de una forma súper clara. En el corazón de esta historia tenemos a dos mujeres, dos madres de la historia de Abraham, Agar, la esclava, y Sara, la mujer libre. Y aquí está la genialidad de Pablo. Nos dice que ellas son mucho más que personajes históricos. Representan dos pactos, dos realidades espirituales que son como la noche y el día. Vale, pues vamos a desgranar el primer pacto, ¿de acuerdo? El que está representado por Agar y su hijo Ismael. Este se basa en algo muy concreto. La Biblia dice que Ismael nació, y atentos a la expresión, según la carne. ¿Y esto qué quiere decir? Pues muy sencillo, que su nacimiento fue el resultado de un plan humano, de la iniciativa de Abraham y Sara para ayudar a Dios. Fue un nacimiento corriente, basado en la capacidad y el esfuerzo de las personas. Nada de milagroso. Este pacto se asocia directamente con el monte Sinaí, donde se entregó la ley. ¿Y a qué lleva? Pues según Pablo, a una especie de esclavitud espiritual. Se basa en intentar cumplir cientos de leyes. Y su propósito real no era salvar, sino todo lo contrario. Era como un espejo que nos mostraba lo incapaces que somos de ser perfectos. El resultado era una sensación constante de fracaso, de no dar nunca la talla. De hecho, el apóstol Pablo usa una imagen muy potente para describirlo: un yugo de esclavitud, ese intento de justificarnos, de sentirnos bien con Dios a base de nuestras propias obras y méritos, se convierte en una trampa que, en vez de liberarnos, nos aplasta. Muy bien, dejamos a Agar por un momento y nos vamos con la segunda figura, Sara y su hijo Isaac. Ellos son la cara del otro pacto, el pacto de la gracia, que funciona de una manera, radicalmente distinta. En el caso de Isaac, la Escritura dice algo totalmente diferente, que nació por la promesa. Ojo, no según la carne, sino por la promesa. Su nacimiento no fue fruto del esfuerzo humano, fue un milagro. Ocurrió cuando, naturalmente, era imposible. Sara era estéril y tanto ella como Abraham eran ya muy mayores. Solo pudo nacer porque Dios lo prometió y actuó. Y si el otro pacto era el Sinaí, este se asocia con la Jerusalén de arriba, que es un símbolo de libertad total. No se basa en el hacer, sino en el recibir por fe. Por eso no se vive en un esfuerzo agotador, sino en el descanso, confiando en una obra que ya ha sido completada por otro. Es, según esta visión, la forma en que Dios siempre quiso relacionarse con nosotros. Y mirad, hay una frase en la carta a los Gálatas que lo clava, que va directa al corazón de este segundo pacto. Dice: para libertad Cristo nos hizo libres. La meta no es cumplir reglas, es la libertad. Y es un llamado a no volver atrás, a no volver a ponernos ese yugo de esclavitud. Venga, para que la diferencia se vea meridianamente clara, vamos a ponerlos cara a cara, porque entender este contraste es de verdad la clave de todo. Fijaos qué bien se ve aquí el contraste. Por un lado, tenemos un pacto que nace del esfuerzo humano, de la carne, y su resultado es la esclavitud y el agobio. Se basa en hacer, hacer y hacer, y te deja con una identidad de esclavo. Pero por el otro, ¿qué diferencia? Nace de una promesa divina, del Espíritu. El resultado es libertad y descanso. Su fundamento no es hacer, sino creer. Y la identidad que otorga no es de esclavo, sino de hijo. Y ahora sí, con todo esto ya sobre la mesa, volvemos a esa frase del principio que nos dejó pensando. ¿Qué es entonces caer de la gracia? Pues, según este texto, no es tropezar y pecar.
Es el acto de, después de haber conocido la libertad en Cristo, volver al sistema antiguo. Es intentar justificarse por méritos propios, volver a confiar en el esfuerzo personal, en lugar de confiar en la promesa de Dios. ¿Vale? Y todo esto, que puede sonar muy teórico, ¿en qué se traduce en nuestro día a día? ¿Cómo se vive siendo, como dice la alegoría, hijos de la promesa? La conclusión de Pablo es potentísima, casi un grito de victoria. Así que, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. La identidad de quien vive bajo la gracia no es la de un esclavo que obedece por miedo u obligación, sino la de una persona libre que actúa desde una naturaleza completamente nueva. Y esto nos lleva a lo práctico, a lo tangible. Vivir en esa libertad significa aprender a confiar en la guía del Espíritu, no en nuestro propio esfuerzo. Significa descansar en lo que Dios ya ha hecho, en vez de matarnos por ganar algo que ya se nos ha regalado. La motivación cambia por completo. Ya no es el miedo o la obligación, sino el amor y la gratitud. Y finalmente, alguien que se sabe libre y amado no va por ahí juzgando, sino que bendice a quienes tiene alrededor. Al final, todo se resume en esto. La obediencia deja de ser una lista de reglas frías que hay que cumplir. Se transforma en la respuesta natural que sale de una relación de amor. No es algo que tienes que hacer, sino algo que fluye del corazón, como una respuesta a ese amor que has recibido primero. Y me gustaría terminar con una pregunta, una para que cada uno se la lleve y reflexione con calma. Al mirar estas dos formas de vivir la fe, la del esclavo y la de la persona libre, la del esfuerzo agotador y la del descanso confiado, ¿cuál de los dos pactos es el que, honestamente, está definiendo la experiencia personal? Quizá, solo quizá, la respuesta sea el primer paso hacia una libertad mucho más profunda.